Hola, mi nombre es Cristian Santa Cruz y te doy la bienvenida a la clase 3 de este curso básico de Django. Hoy hablaremos sobre los archivos de configuración de un proyecto y la creación de aplicaciones en Django. Para hablar de los archivos de configuración de un proyecto hablaremos de estos tres archivos que trae por defecto este framework, que es el manage.py, el urls.py y el settings.py. El settings.py es el archivo más importante y el que más utilizaremos para hacer cualquier configuración en nuestro proyecto. Si vamos al editor de texto que estemos utilizando y abrimos el proyecto que creamos en la clase anterior, el proyecto se llamaba libro, podremos ver ahí que en primera instancia tenemos el archivo manage.py, que es el archivo que ya de alguna forma habíamos utilizado en la clase anterior. Este manage.py no tiene muchas líneas de código, pero es importante porque nos ayuda a ejecutar todo el proyecto. Para que este archivo manage.py trabaje, lo que hace es utilizar el archivo settings.py, es decir que este archivo manage.py depende mucho de lo que diga el archivo settings.py. Aquí especificas, por ejemplo, dónde está la ruta del archivo settings.py. Por defecto Django ya trae esta ruta porque ahí es donde ha creado ese archivo settings. Si voy a esa ruta que dice libro y dentro del libro debe haber un archivo settings, ahí tengo el archivo settings. Si abro el archivo settings.py, aquí podemos ver varias líneas de código. Este archivo settings.py, como les dije, es el más importante de nuestro proyecto. Es el que más líneas de código vamos a editar para configurar un proyecto. Aquí podemos, por ejemplo, configurar la ruta o el nombre o la arquitectura con la que vamos a conectarnos a una base de datos. También aquí podemos integrar aplicaciones de terceros o lo que habíamos llamado paquetes de Python. Estos paquetes, como hablé en la clase 1, que es, por ejemplo, si quiero un paquete que me ayude al proceso de imágenes, que me ayude con manipulación de fechas y ese tipo de cosas, lo puedo integrar aquí en este archivo settings.py. También puedo hacer otro tipo de cambios como rutas o por ejemplo el idioma. A medida que un proyecto va creciendo, este archivo settings.py siempre va cambiando mucho. Es más, en proyectos relativamente grandes y si tienes ya un conocimiento un poco más avanzado de Django, habrás visto que el archivo settings.py es incluso particionado en varios pequeños archivos. Pero nosotros para este proyecto básico vamos a tratar de utilizar tal cual como está este archivo settings.py, como nos ha traído el proyecto por defecto. Otro archivo que mencionamos para configuración es el archivo de urls.py. Este archivo Python lo que nos va a hacer es controlar y administrar todas las URLs que vaya a tener nuestro proyecto. Es bastante simple y es bastante fácil de entender, pero eso lo entenderemos a medida que avancemos el curso. Muy bien, hemos hablado resumidamente de estos tres archivos de configuración de un proyecto con Django. Ahora pasemos a hablar de la creación de aplicaciones en Django. Bien, la idea de aplicaciones en Django es como que una idea bastante buenísima diría. Lo que te propone Django es que pienses en dividir el proyecto en pequeñas partes. Entonces, si yo tengo todo un proyecto, lo que me dice Django es crea aplicaciones y estas aplicaciones son como una pequeña parte de ese proyecto. Entonces divido el proyecto en pequeñas partes y cada una de estas partes a la vez son como si fuera un proyecto independiente. Cada una de ellas a la vez tiene sus propios archivos de vistas, sus propios archivos donde van a estar sus pantallas, sus propios archivos donde va a estar el proceso, sus propios archivos a sus bases de datos. De tal forma que entender o leer el código es mucho más fácil. Y recuerda que todas estas aplicaciones en realidad son la suma para que hagan todo tu proyecto. Cuando nosotros creamos una aplicación, Django en la documentación nos recomienda que cada aplicación debe ser específicamente para cumplir una tarea en particular. Trata de no crear aplicaciones que cumplan varias tareas, sino tus aplicaciones deben crear una función en particular. Por ejemplo, si vamos a crear libros, yo puedo crear una aplicación que sirva exclusivamente para almacenar libros. Pero no es muy práctico que yo cree una aplicación. Esta aplicación sirve para almacenar libros y para realizar compra de libros. En este caso estaría haciendo que esa aplicación esté cumpliendo dos funciones, que es el almacenaje de libros y también la compra.
Lo mejor en este caso sería tener una aplicación para almacenar libros y otra aplicación para comprar libros. Trata siempre de que tus aplicaciones sean independientes y funcionen para una única cosa. Bien, luego de esto ahora pasemos a la parte práctica. Ok, pasemos a la parte práctica. Tenemos abierto nuestro proyecto, pero para ejecutar nuestro proyecto, ya saben, tenemos que activar nuestro entorno virtual. Así que vamos a ir a nuestro entorno virtual. Entramos a la consola de Windows y nos dirigimos a activar nuestro entorno virtual. Ya saben cómo se activa un entorno virtual. Entramos a la ruta. Está dentro de proyectos y dentro creo que le puse la carpeta entornos, ¿no? Para que esté ordenado. Y dentro está mi entorno libro. Ahora entro a la carpeta script y ahí pongo el comando activate. Ya tengo activado el entorno virtual. Ahora sí voy a mi proyecto. Ahí está mi proyecto. Mi proyecto se llamaba libro. Entro a mi proyecto libro. Ya estoy dentro. Si hago un dir para ver si estoy a la altura del manage, si estoy, entonces hago mi python manage manage.py run server. Espero a que se ejecute. Bueno, ya se está ejecutando el servidor. Ya sabemos que está en el IP 127.0.0.1 Voy a ir a esa dirección en mi navegador. Ok, entramos y ahí tenemos nuestro proyecto corriendo. Lo que vamos a hacer ahora es crear aplicaciones para nuestro proyecto para entender mejor esto de las aplicaciones que habíamos hablado en la parte teórica de esta clase. Para crear una aplicación voy a ir a mi proyecto. Este es mi proyecto original. Entonces lo que voy a hacer dentro de este proyecto es crear aplicaciones, pero yo quiero que todo mi proyecto siempre tenga un orden estructurado, un orden que se entienda. Así que para que si alguien lee mi proyecto o si alguien revisa mi proyecto, yo voy a ordenar. Voy a crearme una carpeta aquí que se va a llamar Applications. Y dentro de esta carpeta voy a recién colocar todas las aplicaciones de Django que yo creé para este proyecto. Ahora bien, lo que tengo que hacer simplemente es paro el servidor que acabamos de ejecutar y me voy a ir a esa carpeta que acabo de crear llamada Applications. cd Applications, ahí dentro. Ahora, ahí dentro es donde voy a empezar a crear mis aplicaciones. Para crear una aplicación con Django, el comando es Django-admin, similar al de crear un proyecto, pero en vez de Start Project, esta vez ponemos Start App y espacio el nombre de la aplicación. Voy a crearme dos aplicaciones para entender bien este concepto de aplicaciones en Django. Mi primera aplicación se va a llamar Home, que va a ser una aplicación exclusivamente para la interfaz de inicio o para las pantallas de inicio. Y luego voy a crearme otra aplicación que se va a llamar, en este caso lo voy a llamar biblioteca, que digamos que su función va a ser para almacenar libros. Y ya me he creado estas dos aplicaciones. Ahora si voy a mi editor de texto, abro mi carpeta aplicaciones, ahora ahí tengo las dos nuevas carpetas, que una de mis aplicaciones era biblioteca, trae todos sus archivos que Django ya lo ha generado, trae un archivo views, text, models, apps, admin, otra subcarpeta llamada migrations, y mi aplicación Home, que también trae toda esa estructura de archivos. Perfecto. Ahora aquí hay que aumentarle un pequeño detalle a esta carpeta Applications. Es que necesita de un archivo llamado init-py. ¿Para qué nos sirve este archivo init? Cada vez que nosotros dentro de una carpeta coloquemos este archivo init, le estamos diciendo a Django o al compilador de Django que dentro de esta carpeta hay código que debe leer, hay código Python que hay que leer. Si no tiene ese archivo init, Django no lo va a interpretar como una carpeta que tiene código.
¿Esto por qué? Esto hace que Django, cuando en un momento con hartas líneas de código, sepa de qué carpetas nada más sacar y no esté revisando cada una de las carpetas que no puedan tener código sino otra clase de archivos. O sea, esto hace que su compilación sea más rápido y su ejecución también sea más rápida. Entonces ya le he puesto el init. Con este init le indico a Django que dentro de esta carpeta applications voy a tener código Python. Ok, ya hemos creado nuestras aplicaciones. Entramos otra vez a la terminal, salimos y ahora lo que hacemos es volver a ejecutar nuestro proyecto. Run server. Todo se está ejecutando con normalidad y ya tenemos nuestras aplicaciones creadas. Aquí termina la clase 3 y desde la clase 4 ahora sí empezamos a escribir código y a hacer que funcione nuestro proyecto. Nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego.